El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 11. Sematología y tiptología. Lenguaje de los signos y de los golpes. Tiptología alfabética. (139) Las primeras manifestaciones inteligentes se obtuvieron mediante golpes, es decir, a través de la tiptología. Ese medio primitivo, afectado por las condiciones iniciales de estas prácticas, solo ofrecía recursos muy limitados, y las comunicaciones se hallaban reducidas a las respuestas monosilábicas sí o no, obtenidas con la ayuda de un número convencional de golpes. Más tarde, como ya hemos dicho, ese método se perfeccionó. Los golpes se obtienen de dos maneras diferentes, en ambos casos con la intervención de médiums especiales que por lo general requieren cierta aptitud para las manifestaciones físicas. La primera clase de golpes, que se podría denominar tiptología basculante, consiste en el movimiento de la mesa que se eleva por uno de sus lados y luego cae golpeando con una de las patas. Para eso basta con que el médium apoye las manos sobre el borde de la mesa. Si se desea conversar con un determinado espíritu, será necesario evocarlo. En caso contrario, se manifestará el primero que llegue o el que se presente habitualmente. Una vez que se convino, por ejemplo, en que un golpe significa sí y dos no, esto es indiferente. Se dirigen al espíritu las preguntas que se deseen. Más adelante veremos qué tipo de preguntas conviene evitar. El inconveniente de este medio de comunicación reside en la brevedad de las respuestas, así como en la dificultad que se presenta para formular la pregunta de modo tal que haga posible un sí o un no por respuesta. Supongamos que se pregunte al espíritu: ¿qué deseas? Él no podrá responder con una oración, de modo que será preciso decir: ¿deseas esto? No. ¿Aquello? Sí. Y así sucesivamente. 140. Conviene notar que, cuando se emplea este medio de comunicación, el espíritu utiliza a menudo una especie de mímica, es decir, expresa el grado de energía de la afirmación o de la negación mediante la fuerza de los golpes. También expresa la naturaleza de los sentimientos que lo animan, la violencia por medio de movimientos bruscos, la cólera y la impaciencia a través de golpes fuertes y reiterados, como si fuera alguien furioso que golpea con los pies, a tal punto que en ocasiones la mesa es derribada contra el piso. Si el espíritu es amable y cortés, hará que la mesa se incline al comienzo y al final de la sesión, a modo de saludo.
Si quiere dirigirse directamente a uno de los presentes, moverá la mesa hacia esa persona con suavidad o con violencia, según desee testimoniarle afecto o antipatía. Esta es, hablando con propiedad, la sematología o lenguaje de los signos, así como la tiptología es el lenguaje de los golpes. Veamos un ejemplo notable del empleo espontáneo de la sematología. Cierto día, en su sala de visitas, donde varias personas estaban ocupadas en las manifestaciones, un señor a quien conocemos recibió una carta que le habíamos remitido. Mientras la leía, el velador que servía para las experiencias se acercó a él repentinamente. Una vez que concluyó la lectura, el señor fue a colocar la carta sobre una mesa que se hallaba en el lado opuesto de la sala. El velador lo siguió y se dirigió hacia la mesa donde estaba la carta. Sorprendido por esa coincidencia, supuso que existía alguna relación entre ese movimiento y la carta. Interrogó al espíritu, quien respondió que era nuestro espíritu familiar. Una vez informados de lo ocurrido, preguntamos por nuestra parte a dicho espíritu por qué motivo había visitado a ese señor. La respuesta fue: es natural que yo visite a las personas con las que estás relacionado, a fin de que pueda darte, si es preciso, al igual que a ellas, las advertencias que considere necesarias. Es evidente, pues, que el espíritu había querido llamar la atención de ese señor y buscaba una ocasión para hacerle saber que él se encontraba en aquel lugar. Un mudo no se hubiera desempeñado mejor. 141. La tiptología no tardó en perfeccionarse y se enriqueció con un medio de comunicación más completo, el de la tiptología alfabética. Consiste en hacer que los espíritus designen las letras del alfabeto mediante golpes. De ese modo, se pueden obtener palabras, frases y hasta mensajes enteros. De acuerdo con el método adoptado, la mesa dará la cantidad de golpes necesarios para indicar cada letra, es decir, un golpe para la A, 2 golpes para la B y así sucesivamente. Entre tanto, una persona escribe las letras a medida que son indicadas. Cuando terminó el dictado, el espíritu lo hace saber mediante una señal convenida para eso. Como se ve, ese modo de proceder es muy lento y demanda un tiempo inmenso para las comunicaciones de cierta extensión. Si bien algunas personas han tenido la paciencia de utilizarlo para obtener dictados de muchas páginas, la práctica hizo que se descubrieran formas abreviadas que permitieron trabajar con más celeridad. La más frecuente consiste en el uso de un alfabeto que ya está escrito junto con la serie de guarismos del 0 al 9. Sentado el médium, a la mesa, otra persona recorre sucesivamente las letras del alfabeto.
si la intención es obtener una palabra, o la serie de cifras si se trata de indicar un número. Cuando se llega a la letra elegida, la mesa da un golpe y entonces se procede a escribirla. La operación se repite para obtener la segunda letra, después la tercera y así sucesivamente. Si hay un error en la indicación de alguno de los signos, el espíritu da aviso por medio de una sucesión de golpes o con un movimiento especial de la mesa, en cuyo caso se comienza de nuevo. Con la práctica se llega a avanzar con bastante rapidez, pero se adelanta mucho más cuando se consigue descubrir una palabra recién comenzada, cuya terminación se deduce a partir del sentido de la frase. En caso de duda, se pregunta al espíritu si fue esta o aquella palabra la que él quiso emplear y el espíritu responde sí o no. 142. Todos los efectos que acabamos de indicar pueden obtenerse de manera todavía más simple por medio de golpes que se originan en la madera misma de la mesa, sin ningún tipo de movimiento, efecto que ya describimos en el capítulo acerca de las manifestaciones físicas. Se trata de la tipología interna. No todos los médiums son igualmente aptos para las manifestaciones de esta última clase, pues los hay que solo obtienen los golpes mediante el movimiento basculante de la mesa. No obstante, con el ejercicio, la mayoría de ellos podrá lograrlo. Este método tiene la doble ventaja de ser más rápido y de prestarse menos a la sospecha, en comparación con el del movimiento basculante, que puede atribuirse a una presión voluntaria. Es verdad que los golpes internos también pueden ser imitados por médiums de mala fe. Las mejores cosas pueden ser simuladas, lo que nada prueba en contra de ellas. Sean cuales fueren los perfeccionamientos que se puedan introducir en esa manera de proceder, jamás se conseguirá que alcance la rapidez y la facilidad que presenta la escritura. Por eso hoy en día se la utiliza muy poco. No obstante, a veces resulta muy interesante en lo que respecta al fenómeno, en especial para los novatos, y sobre todo porque tiene la ventaja de probar en forma concluyente la absoluta independencia en relación con el pensamiento del medio. Muchas veces se obtienen de ese modo respuestas tan imprevistas, tan sorprendentemente oportunas, que haría falta un prejuicio irreductible para no rendirse a la evidencia. De ahí que constituya para muchas personas un poderoso motivo de convicción. No obstante, tanto por este medio como por cualquier otro, los espíritus no se complacen en prestarse al capricho de los curiosos, que tratan de ponerlos a prueba con preguntas fuera de lugar. 143. Con el fin de asegurar mejor la independencia en relación con el pensamiento del médium,
se imaginaron diversos instrumentos, entre ellos un mostrador sobre el que se trazan las letras a la manera de los que se usan en los telégrafos eléctricos. También una aguja móvil puesta en movimiento por la influencia del médium con la ayuda de un hilo conductor y una polea que indica las letras. Solo conocemos esos instrumentos por los dibujos y las descripciones que se han publicado en América. De modo que no podemos decir nada acerca de su valor. De todos modos, creemos que su complicación es de por sí un inconveniente. Además, la independencia en relación con el médium está perfectamente comprobada por los golpes internos y mucho más que por cualquier medio material, por el carácter imprevisto de las respuestas. Por otra parte, cabe destacar que los incrédulos, siempre dispuestos a ver hilos y trucos en todas partes, están mucho más inclinados a sospechar de un mecanismo especial que de una mesa cualquiera desprovista de todo accesorio. 144. Un aparato muy sencillo, pero del cual la mala fe puede fácilmente abusar, como lo veremos en el capítulo acerca de los fraudes, es el que designaremos con el nombre de Mesa Girardin, en atención al uso que de ella hacía la señora Émile de Girardin, en las numerosas comunicaciones que obtenía como medium. Sucede que la señora de Girardin, aunque fuese una mujer inteligente, tenía la debilidad de creer en los espíritus y en sus manifestaciones. Ese instrumento consiste en la tabla movible de un velador de 30 a 40 centímetros de diámetro que gira libremente y con facilidad sobre su eje, a la manera de una ruleta. En su superficie, alrededor de la circunferencia, se encuentran trazados, como en un reloj, las letras del alfabeto, los números y las palabras sí y no. En el centro hay una aguja fija. Cuando el médium apoya sus dedos sobre el borde de la tabla, esta gira y se detiene cada vez que la letra deseada pasa debajo de la aguja. Se toma nota de las letras indicadas y así se forman con mucha rapidez palabras y frases. Es de notar que la tabla no se desliza bajo los dedos del médium, sino que los dedos de éste se mantienen apoyados en la tabla y acompañan su movimiento. Tal vez un médium poderoso consiga un movimiento independiente, lo que no nos parece imposible, aunque jamás lo hayamos observado. Si pudiéramos hacer la experiencia de esa manera, sería infinitamente más concluyente, pues eliminaría toda posibilidad de engaño. 145. Nos resta señalar un error muy difundido, que consiste en creer que todos los espíritus que se comunican mediante golpes son espíritus golpeadores. La tipología constituye un medio de comunicación como cualquier otro, tan digno de los espíritus elevados como la escritura o la palabra.
Así pues, todos los espíritus, buenos o malos, pueden servirse de él tanto como de los demás medios. Los espíritus superiores se caracterizan por sus ideas elevadas y no por el instrumento que utilizan para transmitirlas. No cabe duda de que ellos prefieren los medios más cómodos y, sobre todo, más veloces. Con todo, a falta de lápiz y papel, no dudarán en valerse de la vulgar mesa parlante. Prueba de ello es que, por este medio, se han obtenido los más sublimes mensajes. Si no los empleamos, no es porque lo consideremos despreciable, sino únicamente porque, como fenómeno, ya nos ha enseñado todo lo que podíamos aprender. Y no puede agregar nada más a nuestras convicciones. Y también porque la extensión de las comunicaciones que recibimos exige una velocidad incompatible con la tipología. Por consiguiente, no todos los espíritus que se manifiestan por medio de golpes son espíritus golpeadores. Ese adjetivo debe reservarse para los que podríamos denominar golpeadores profesionales, que por ese medio se deleitan en hacer bromas para divertir a un grupo de personas o para molestar con su inoportunidad. A veces pueden expresar cosas ingeniosas, pero nunca transmitirán conceptos profundos. Por eso sería una pérdida de tiempo hacerles preguntas de cierto vuelo científico o filosófico. La ignorancia y la inferioridad que los caracterizan han hecho que con justo motivo los otros espíritus los califiquen de espíritus payasos o saltimbanquis del mundo espírita. Agreguemos que si bien suelen obrar por iniciativa propia, a menudo también son instrumentos de que se sirven los espíritus superiores cuando desean producir efectos materiales.